Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar ahora con toda la parte de semiología respiratoria. Son varios videos y vamos a abarcar todo lo que es el tórax y todas las patologías o los síndromes respiratorios más importantes. Vamos a comenzar con la parte semiológica y los signos vitales, la frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 18 respiraciones por minuto. También hasta 20 se considera normal. Por supuesto que estos son todos valores en el paciente adulto. Recuerden que los niños siempre tienen una frecuencia respiratoria mucho más alta, una frecuencia cardíaca mucho más alta, sobre todo el primer año de vida. Muy bien, llamamos taquipnea cuando tenemos más de 20 respiraciones por minuto, es decir, tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria. Bradipnea cuando tenemos menos de 12 respiraciones por minuto. Y también hay otros dos términos que tenemos que aprender que son hiperventilación e hipoventilación. Aquí no solamente la frecuencia respiratoria va a estar alterada, sino también la amplitud. En hiperventilación van a ser respiraciones de gran amplitud, es decir, respiraciones muy profundas, y además la frecuencia respiratoria también va a estar aumentada. En la hipoventilación van a ser respiraciones de poca amplitud, es decir, una respiración más superficial, y la frecuencia respiratoria va a estar también disminuida. Y ahora sí vamos a hablar de a poquito de algunos de los signos y síntomas más importantes en el aparato respiratorio. En este video en particular, que es la primera parte, vamos a ver disnea, dolor torácico, enfisema subcutáneo, cianosis y los ruidos orales, inspiratorios y expiratorios más importantes. Luego en el próximo video vamos a seguir con tos, expectoración, todos los tipos de esputo, hemoptisis, broncorrea, vómica, los patrones respiratorios más comunes de ver cuando está alterada la respiración y los síndromes respiratorios básicos, como neumonía, neumotórax, derrame pleural, atelectasia. Vamos a ver también al paciente POC y el asma. Bueno, uno de los signos cardinales signos y síntomas cardinales de lo que es aparato respiratorio es la disnea. Y la disnea la definimos como la dificultad respiratoria. Por lo general van a ver que los pacientes vienen a consulta y dicen tengo falta de aire o falta de aliento o me cuesta respirar. Bien, ellos están refiriéndose a la disnea. Y esta disnea puede tener dos orígenes diferentes. Puede ser una disnea netamente pulmonar, por ejemplo, si una persona es asmática, si un paciente es EPOC, si tiene una fibrosis quística, una neumonía, es decir, cualquier enfermedad pulmonar puede darles disnea o bien puede tener un origen cardíaco. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o a veces alguna valvulopatía como la estenosis mitral son pacientes que pueden tener disnea también. Por eso hay que distinguir si la disnea es pulmonar o cardíaca. Y también tenemos distintas causas de disnea. La disnea puede ser aguda o puede ser crónica, o podemos tener disnea en otro tipo de pacientes. Disnea aguda por lo general se presenta en pacientes que tienen un neumotórax o que han tenido un trombolismo de pulmón, una insuficiencia cardíaca que está descompensada y que cursa con edema agudo de pulmón, una crisis asmática, por ejemplo, un paciente POC descompensado, un síndrome de distrés respiratorio del adulto que puede tener muchas causas, ya lo vamos a ver más adelante, o por neumonía. En general, neumonía más bien descompensada. En general, la disnea crónica la vamos a ver en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca ya de larga data, en estadios terminales, pacientes asmáticos, pacientes EPOC, que por definición es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suele dar mucha disnea, pacientes que tienen EPIC. Las EPIC son las enfermedades intersticiales pulmonares crónicas, la fibrosis quística, acidosis metabólica también es una causa de disnea.
También hay disneas psicógenas, ¿sí? Cuando tienen las personas un ataque de pánico, por ejemplo, pueden tener disnea. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, llamada ERG, también da disnea, porque el reflujo gastroesofágico, que es ácido, a veces sube por el esófago, pasa a la tráquea y de ahí a los pulmones y borra el surfactante pulmonar de los alvéolos. Los alvéolos, para que se mantengan abiertos, distendidos, tienen una sustancia tensoactiva que es como si fuera un detergente que está recubriendo ese alvéolo por dentro. Y lo que hace el reflujo gastroesofágico precisamente es borrar el surfactante. Entonces, al borrar el surfactante, el alvéolo se colapsa, no se puede mantener abierto, se colapsa y eso genera un grado de disnea importante. También alguna causa laringotraqueal, si hay alguna obstrucción en la tráquea o en la laringe, o afección de las cuerdas vocales, o parálisis, o cuerpo extraño, eso también puede dar disnea. Otras causas de disnea o pacientes que puedan presentar disnea, los ancianos, ¿sí? Las mujeres embarazadas, recuerden que son dos personitas y que hay mucha hipervolemia, es una persona que está con un estado de exceso de volumen, de líquidos. Y si no, también personas que viajan a la altura. ¿Sí? Cuando uno viaja en altura, va teniendo una fracción de inspirada de oxígeno mucho menor en la atmósfera y bueno, pues eso le puede generar disnea. Y vamos a ver qué tipos de disnea conocemos cuando el paciente está en reposo. Tenemos la ortopnea, que es una disnea que se presenta cuando el paciente se va a dormir, es decir, hay pacientes que necesitan dormir con 2 o 3 almohadas, como por ejemplo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También los pacientes EPOC, los pacientes asmáticos pueden tener ortopnea, es decir, la persona se va a dormir y cuando apoya la cabecita en la almohada, enseguida le da disnea. Entonces, se tiene que incorporar o tiene que elevar un poco la cabecera de la cama. Platipnea es la disnea que aparece cuando el paciente está de pie, no cuando está acostado. Y en estos casos puede ser que tenga algún problema principalmente en el músculo diafragma o en los músculos abdominales. Tenemos otra disnea que se llama trepopnea, que es la disnea que aparece en el derrame pleural. Cuando uno tiene un derrame pleural, por lo general el paciente viene y trata de acostarse del lado del pulmón que está sano, porque del pulmón que tiene el derrame le duele. Pero con el correr de las horas, el paciente necesita ventilar y si está acostado sobre el pulmón sano no se puede expandir bien. Entonces prefiere acostarse del lado del derrame, aunque le duele un poquito, y dejar que el pulmón sano se pueda expandir. Esto se llama trepopnea, que es un tipo de decúbito preferencial que adopta el paciente para no tener disnea. Es decir, es la disnea que aparece en determinado decúbito lateral, ¿sí? Decúbito es cuando la persona está acostada, entonces depende de dónde esté acostado aparece esta trepopnea. Y la disnea paroxística nocturna es parecida a la ortopnea, tiene sus diferencias y aparece en la insuficiencia cardíaca. La diferencia que tiene principalmente es que en la disnea paroxística nocturna el paciente se va a dormir y se acuesta y no le da disnea. La disnea aparece como 3 horas después, que a mitad de la noche el paciente se despierta porque no puede respirar, está ahogado y necesita prender el aire acondicionado, el ventilador, abrir las ventanas, lo que sea, y sentarse en la cama para poder respirar. Esto ocurre principalmente porque los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen muchos edemas. Entonces, cuando se acuestan en la cama, al principio no pasa nada, pero a medida que van corriendo las horas, todos esos edemas empiezan a nivelarse y empiezan a encharcar el pulmón. Entonces, cuando el pulmón se llena de agua, ahí es cuando el paciente se despierta, quizás han pasado 3 o 4 horas desde que se fue a dormir, y ahí es cuando siente la falta de aire y necesita abrir todo para poder respirar. Bien, también tenemos distintos grados de disnea cuando las personas están haciendo actividad. Ustedes vieron que no es lo mismo correr una cuadra que correr 10 cuadras o subir 3 pisos por escalera que subir 15. Entonces,
Disnea grado 1 es una disnea que aparece cuando uno hace grandes esfuerzos. Es decir, si uno corre y no está acostumbrado porque no es maratonista, ni es corredor, ni es un atleta, ni nadie que corra profesionalmente, una persona común y corriente, si corre 5 cuadras, lo más probable es que le dé disnea. Eso es una disnea a grandes esfuerzos. La disnea a medianos esfuerzos es una disnea que empieza a aparecer cuando antes el paciente o la persona podía hacer determinado ejercicio y ahora ya no puede porque se cansa antes y aparece la disnea. Es decir, supongamos que una persona solía nadar, practicaba natación y nadaba durante 1 hora y ahora puede nadar durante media hora. Eso sería una disnea a medianos esfuerzos. Es decir, se reduce la cantidad de esfuerzo que el paciente puede hacer. O bien subía 6 pisos por escalera, no le pasaba nada y ahora puede subir 3. Disnea a pequeños esfuerzos es una disnea que aparece con cualquier actividad que uno haga normalmente en su casa. Desde vestirse, lavarse los dientes, peinarse, eh, todas las actividades que uno hace en la casa, en el hogar, las actividades cotidianas, barrer, eh, todo este tipo de cosas, el paciente ahora las hace con gran dificultad. Es una disnea que aparece a pequeños esfuerzos. Cualquier esfuerzo que haga, cualquier actividad, por más mínima que sea, le da disnea. Y finalmente tenemos la disnea que aparece en reposo. Hay pacientes que tienen ya un grado de, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca muy avanzada o una neumonía muy grave. Recuerden que la disnea puede ser tanto respiratoria como cardiogénica y puede ser que el paciente esté recostado y aún así tenga disnea y no pueda ni hablar. Bueno, vamos a dejar la disnea y vamos a pasar a lo que es el dolor torácico. Por lo general, cuando la gente se agarra así el tórax y tiene dolor, suele ser un dolor cardíaco. Pero hay muchos dolores que no son cardíacos y que también los vamos a ver en el tórax. Uno de ellos es el típico dolor que se llama dolor en puntada de costado, que lo describe al dolor, digamos, que en realidad nosotros en medicina le decimos dolor pleurítico. Dolor pleurítico o dolor en hemitórax es el típico dolor que aparece cuando hay un derrame pleural. También lo podemos ver en el neumotórax o cuando tenemos una neumonía o cuando tenemos las pleuritis o pleuresías. Y en general, los dolores que pueden aparecer en el tórax, el ángor es el de origen cardíaco, que es el dolor que se produce, ya lo vamos a ver cuando veamos bien aparato cardiovascular, pero el ángor es el dolor que se produce, por ejemplo, en el infarto o en la pericarditis o cualquier tipo de problema que uno tenga cardíaco. En general, el ángor que es de origen de infarto, que es causado por el infarto de origen isquémico, se produce cuando hay una obstrucción en las arterias coronarias, no llega sangre a irrigar el miocardio correctamente y entonces hay un desequilibrio entre la necesidad de oxígeno que tiene el corazón y el aporte que está recibiendo. Ese dolor isquémico, ese dolor cardíaco típico del infarto es lo que llamamos ángor. También puede ser que tengan un dolor por una compresión, puede ser que tengan un tumor, que tengan un linfoma, por ejemplo, que tengan un aneurisma de aorta, pueden ser muchas cosas que causen compresión en el tórax. Puede haber obstrucciones también en el tórax, ganglios aumentados de tamaño, algunas infecciones, embolias, dolor pericárdico, disección de aorta. Como ustedes ven, hay muchas patologías que nos pueden dar algún tipo de dolor torácico general, que no siempre es cardíaco. En algunos casos sí, pero en otros no. Así que recuerden el dolor torácico general, cuando se pone la mano hacia el pecho, una osteocondritis, por ejemplo, puede dar dolor torácico general, o bien el dolor en puntada de costado cuando el paciente se señala en el costado, como está señalando aquí esta imagen el paciente, que es el típico dolor del derrame pleural, el neumotórax, las neumonías, la pleuritis. Bien.
El enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo son unas burbujitas de aire o de gas que vamos a sentir en el cuello principalmente, la base del cuello y quizás a veces en la cara. La mayoría de ellas responde a a una patología, en realidad una consecuencia de una cirugía. No es algo patológico, es algo que suele ocurrir cuando se hacen cirugías abdominales o torácicas por la paroscopía. Para hacer una cirugía de vesícula, por ejemplo, que es una cosa muy común, lo que hacen es los cirujanos insuflar el abdomen, lo insuflan para poder separar bien los planos y los órganos, y entonces ese aire que queda adentro luego de la cirugía sube, naturalmente sube hasta los ápices pulmonares. Entonces es muy común que duela el ápice de los pulmones y que se genere un tipo de enfisema subcutáneo. A veces si uno toca, uno palpa, puede palpar las burbujitas de aire como si fueran los crepitantes, las burbujitas de esos envoltorios plásticos que hay para cuando uno se va a mudar o cuando uno tiene que envolver cosas frágiles. Bien, presencia de gas o aire en el tejido celular subcutáneo, principalmente de lo que es cuello y cara. Puede haber una tumefacción, puede haber dolor de garganta a veces o dolor en el cuello, puede acompañarse de dolor o dificultad para tragar o para ventilar y puede acompañarse de sibilancias o de crepitaciones de las burbujitas. Las causas, cirugía laparoscópica es la más importante, pero también puede ser por traumatismos, por un neumotórax espontáneo, por ejemplo, gangrenas, tanto la gangrena de Fournier como las gangrenas gaseosas, fracturas costales, neumomediastino, cirugías de esófago, es decir, tenemos algunas cuantas causas que van a generar la acumulación del aire en la zona del cuello o ápice de los pulmones y la cara. Y cianosis es la coloración azulada que podemos ver en la piel y en las mucosas y se debe a una acumulación de hemoglobina reducida. Cuando esta hemoglobina reducida es mayor a 5 gramos por decilitro, va a circular muy lentamente, ¿sí?, la sangre por los capilares y se va a ver muy azulada. Esto corresponde a una saturación de oxígeno del 85%, es decir, el paciente está saturando muy mal, está saturando bajo. ¿Dónde la vamos a ver? En los capilares y vénulas de los labios, ¿sí?, alas de la nariz, las orejas, el lecho unguial, ahí tenemos la imagen del lecho unguial azul, lengua y conjuntivas. A veces desaparece a la vitopresión, otras veces no. Y básicamente hay dos tipos de cianosis, una central y una periférica. La cianosis central, por lo general, afecta todo lo que es piel y mucosas y puede tener causa cardíaca o causa respiratoria. La respiratoria, por supuesto, mejora si le damos oxígeno. Si tenemos un paciente que tiene un distrés agudo, le podemos dar oxígeno al 100% y entonces mejora. Y la cardíaca no mejora con oxígeno, pero se acompaña siempre de poliglobulia en el laboratorio y acropaquia, cuando vemos esos dedos en palillo de tambor, que ya vamos a ver en el paciente POC, y las uñas en vidrio de reloj. La periférica afecta más a los miembros y no se ve en las mucosas, se ve solamente en la piel. Por lo general está vinculada a todo lo que es el frío y a la disminución de la circulación por algún tipo de obstrucción, por ejemplo. Se acompaña de frialdad en las extremidades, mejora si levantamos la pierna o el miembro afectado o si lo sumergimos en agua caliente. En este caso, como no es de origen respiratorio, no se va a modificar con el oxígeno. Esto tiene un origen circulatorio. Bien, y vamos a pasar al último temita, que es el tema de los ruidos respiratorios. Los ruidos orales respiratorios, tenemos un ruido que es normal, que se llama murmullo vesicular, que es el murmullo que si escuchamos, apenitas, como un susurro, que se escucha con la entrada y salida de aire de los alvéolos, y esto es normal. Pero luego tenemos algunos ruidos respiratorios
que son patológicos. Y acá tenemos los estertores o crepitantes, los roncus, los estridores y las sibilancias. Sibilancias es un ruido muy chillón, un pitido muy agudo que es típico del asma, pero no todo lo que sibila es asma. Tenemos también otras patologías que causan sibilancias. Por lo general se escucha cuando la persona exhala, en la expiración. El estridor es parecido a la sibilancia, pero por lo general se debe a cuando hay una obstrucción al flujo de aire. Puede ser en la tráquea o en la parte posterior de la tráquea. Por lo general es traqueal el estridor. Los roncus se parecen a los ronquidos, por eso tienen el nombre de roncus, y ocurre cuando el aire queda atrapado u obstruido y se vuelve más áspero tratando de salir a través de las vías respiratorias. Los estertores, que también se llaman crepitantes, por lo general son ruidos como burbujeantes. Vamos a ver que hay crepitantes húmedos y hay crepitantes secos. Y por lo general ocurren cuando se abre el espacio aéreo que estaba cerrado. Dentro de lo que son los ruidos inspiratorios, tenemos estos crepitantes o estertores. Los vamos a ver cuando tengamos neumonías, sobre todo la neumonía típica con síndrome de condensación. Al principio de la neumonía vamos a oír el crepitante. En el medio de la neumonía vamos a oír el soplo tubario, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de semiotecnia. Y al final de la evolución de la enfermedad también vamos a ver los crepitantes. Y son crepitantes húmedos, son como burbujas húmedas. En la neumonía atípica también vamos a oír crepitantes. En las enfermedades intersticiales crónicas, ¿sí? Todo lo que son las fibrosis en general, vamos a oír crepitantes secos. Estos se llaman crepitantes tipo velcro, porque si ustedes unen dos tiras de velcro y las separan, ese es el ruido que hacen. Y también tenemos crepitantes en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico o de origen respiratorio también, y son crepitantes húmedos, está todo el pulmón lleno de agua. Lo mismo ocurre con el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que bueno, lógicamente de acuerdo al grado de gravedad que tenga o de evolución, vamos a oír los crepitantes más fuertes o menos fuertes. Los ruidos expiratorios, vamos a hablar solamente en este caso de lo que son las sibilancias y de un soplo en particular que es el soplo pleurítico. Sibilancias principalmente las oímos en el paciente asmático, es ese ruidito, chillón, agudo, y es cuando el paciente exhala. También se pueden ver en el paciente POC, las podemos oír en el paciente POC, en las bronquiolitis de los niños, en las bronquiectasias, ¿sí? Y en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y hay muchas otras patologías que ya las vamos a ir viendo que dan sibilancias. Así que recuerden que no todo lo que sibila es asma, porque también podemos tener sibilancias en pacientes EPOC, en pacientes cardíacos. Así que bueno, vamos a ir viendo cada una a medida que estudiemos las patologías en particular. El soplo pleurítico es un soplo que se da en el derrame pleural por encima de la línea del derrame. Ahí si nosotros ponemos el estetoscopio y oímos, se escucha un soplo expiratorio que es como una E, muy suave. Así lo escuchamos. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir con todo lo que es aparato respiratorio en los siguientes videos. Nos vemos. Hasta luego.